Bueno, mi gente, seguimos con otra entrega de la serie de Google Apps Script. Habíamos visto que nosotros tenemos este objeto, estas clases que nos entrega Google Apps Script, en este caso Drive App, en la cual nosotros podíamos obtener las carpetas, también podíamos obtener los archivos, obtener el almacenamiento y el uso. Podríamos estar interesados en hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, crear archivos. Aquí tenemos los métodos create file, create folder, ¿cierto? Y podrían eventualmente interesarnos más que obtener los nombres, ¿cierto? Entonces, vamos viendo. Podríamos detallar aquí algún conjunto de utilidades que nos puedan servir y empezar a desarrollar en base a ello. Por ejemplo, ¿qué cosa nos podría servir? Crear una carpeta. Entonces vamos a generar algo aquí para crear una carpeta. ¿Qué más nos podría servir? Obtener el ID, el identificador de una carpeta. ¿Ya? Podríamos crear, vamos a corregir esto aquí, podríamos crear una carpeta hijo dentro de una carpeta padre. Crear carpeta hijo dentro de una carpeta padre. ¿Qué otras cosas nos podrían servir? Algo muy interesante. Crear un archivo. Entonces vamos a poner aquí crear archivo. Entonces veamos qué es lo que nos entrega la documentación de Google Apps Script para poder hacer esto. Nos dice create folder name. Perfecto. Crea una carpeta en la raíz de la unidad de Drive del usuario con el nombre determinado. Ah, excelente. Excelente. Entonces aquí tenemos nuestra unidad de Drive y nosotros podemos, a través de la instrucción create folder, a través del método create folder, crear una carpeta. También es de mucho interés para nosotros obtener su ID. Podríamos obtenerlo inmediatamente. Veamos si nos sale aquí la instrucción get ID. No la vemos, pero la vamos a utilizar. Perfecto. Entonces, comencemos pues. Estas las vamos como a fusionar y obtener su ID. Y esta la vamos a implementar de forma separada, obtener el ID de una carpeta. Pero vamos a tratar de obtener el ID de la carpeta de inmediato porque nos va a ayudar a conocer su identificador de una vez. Entonces, creamos una función, le vamos a llamar crear carpeta. Crear carpeta. Y podemos darle un nombre, podemos crear una variable que almacene el nombre de esta carpeta. Nombre carpeta. Perfecto. ¿Y cómo le podemos llamar? Mi carpeta. Mi carpeta. Y así va. Mi carpeta. Perfecto. También vamos a almacenar esta carpeta dentro de una variable y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar drive app create folder y le vamos a pasar como parámetro porque nos pide un parámetro. Si se fijan aquí nos dice create folder, vamos a create folder, nos pide un nombre, así que debemos pasarle ese nombre sí o sí, y aquí se lo estamos pasando. Perfecto. Y vamos a aprovechar de obtener su ID. Entonces vamos a poner la ID y vamos a decir carpeta.getID y lo vamos a mostrar por consola para poder manipularlo. Ok, vamos a poner aquí logger.log y le vamos a poner ID. Guardamos. Nos vamos a nuestra nueva función de crear carpeta y lo vamos a ejecutar. Play. Perfecto, nos dio un ID. Este ID lo vamos a guardar por ahí en alguna parte. Lo vamos a dejar por ahí en alguna parte. Yo me lo voy a guardar por otro lado, pero lo vamos a tener ahí. Perfecto, tengo su ID
Y si nos vamos aquí a la carpeta, al Drive, veo que tengo una nueva carpeta, se llama Mi Carpeta. Perfecto. Si entro, se van a dar cuenta que aquí arriba en la URL yo tengo un ID. Perfecto. Si nos fijamos, aquí nos devolvió exactamente ese ID. Así que lo vamos a dejar ahí para ver qué podemos hacer con él. También nos podría interesar obtener el ID de una carpeta. Entonces nosotros tenemos que buscar algún método que nos diga algo así como get folder, algo por el estilo. Nos vamos a venir aquí al principio y vamos a ver qué nos dice. Tenemos get folder by ID, perfecto, pero se supone que no sabemos el ID. También tenemos get folders by name. Y fíjense que en este caso nos devuelve un folder iterator. ¿Qué quiere decir? Que este nos va a devolver un iterador con todos los nombres de las carpetas que se llamen mi carpeta. O con el nombre que yo le ponga. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos obtener el ID de esta carpetita. Vamos a crear una nueva carpeta, function. Vamos a poner obtener ID carpeta. Perfecto. Entonces vamos a usar en este caso vamos a crear una constante, nombre carpeta, y le vamos a dar el nombre que tenemos, mi carpeta. Perfecto. Ahora vamos a poner aquí carpeta o carpetas, técnicamente sería más apropiado porque nos va a devolver todas las carpetas, aunque sea una, que tengan ese nombre. Y la instrucción nos decía que se llama get folders by name. Perfecto. Me voy a traer esto para acá. App.get folders by name. Y le vamos a pasar el nombre de la carpetita. Nombre carpeta. Perfecto. Si recuerdan de esta parte cuando nosotros teníamos las carpetas, nosotros teníamos que preguntarle si es que había algún siguiente elemento y que luego nosotros a través de la instrucción .next nosotros obteníamos esa carpeta. Así que nos vamos a valer de esto de que tenemos aquí, del .next, para obtener esa carpeta. Hay que tener muy presente qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura de archivos de Drive. ¿Por qué? Porque podríamos tener más carpetas que tengan el mismo nombre, ¿ya? Como yo sé que tengo solo esta mi carpeta, lo vamos a hacer de una forma bien sencilla. Vamos a decirle que el ID const ID va a ser igual a carpetas.next, ¿cierto? Y yo sé que ahí obtengo el primer elemento de mi iterador y le voy a poner aquí get ID. Con eso vamos a generar un log con el ID y veamos qué es lo que ocurre. Vamos a nuestra función de obtener el ID de carpeta, ejecutamos, ponemos play y si se fijan nuevamente tenemos el mismo ID que nosotros habíamos creado en su momento, ¿cierto? Nos acercamos aquí a la URL y podemos verificar que el ID es el mismo. Perfecto, ya sabemos tener una carpeta, ya sabemos digamos crear una carpeta y obtener su ID. Entonces podríamos decir ahora obtener carpeta por su ID para apuntar directamente a esa carpeta. Entonces creemos una nueva función, una nueva utilidad que le vamos a poner obtener carpeta por su ID. Perfecto. Vamos a crear una función obtener carpeta por ID. Perfecto. Entonces, en este caso nos va a interesar nuestro ID, ¿cierto? Lo vamos a poner así por mientras. Luego nos pasamos como parámetro, pero por mientras lo vamos a tener así. Entonces ahí tenemos nuestro ID. Ahora yo voy a ejecutar const.
me estoy adelantando. Vamos a ver aquí qué es lo que nos dice esto. Nos dice get folder by name. Y nos va... No, perdón. Vamos arriba. Get folder by ID. Esta sí que nos interesa. Entonces, obtiene la carpeta con el ID determinado. Así que nos vamos a traer este fragmento de código. Y vamos a decir aquí. Drive app. Punto. O mejor, vamos a almacenar esto en una variable. Const carpeta. Va a ser al drive igual a drive app. Punto get folder by ID. Y le paso mi ID. Perfecto. Podríamos ponerle aquí un return de carpeta para poderlo pasar como parámetro a otra función. Veamos qué es lo que nos da aquí carpeta. ¿Qué es esto? Logger.log y le vamos a poner aquí carpeta. Antes de ejecutarlo, si nos fijamos, esto qué es lo que nos devuelve, nos va a devolver un objeto folder. Veamos qué es lo que nos da al ejecutar el logger. Ok, guardamos el proyecto y vamos a obtener carpeta por su ID. Le vamos a dar ejecutar. Perfecto, me dice información, mi carpeta. Así que al menos tenemos el nombre, así que sabemos que sí es. Ok. Ahí sí. ¿Para qué nos puede servir esto obtener una carpeta por el ID? Para nosotros poder tener una referencia a esa carpeta padre y dentro de ella nosotros poder crear una carpeta nueva dentro de este archivo, o bien para crear un archivo dentro de esa carpeta. Pero ya que estamos trabajando con carpetas, aprovechemos para crear una nueva función que nos permita crear una carpeta hijo dentro de una carpeta padre. Entonces, crear carpeta dentro de otra, no sé cómo decirle, crear carpeta hijo. Perfecto, así le vamos a poner crear carpeta hijo. Vamos a decir entonces que queremos obtener una carpeta por su ID. En este caso nos convendría modificar esta función, ¿ya?, para poder utilizarla y empezar así a ir utilizando las características que nos da JavaScript para hacer un desarrollo mucho más limpio. Así que vamos a modificar levemente esto y aquí le vamos a pasar como parámetro el ID. Esta línea me la voy a traer para acá. Voy a bajar aquí. Y en este caso yo le voy a decir que me devuelva esta carpeta. Perfecto. Entonces cuando yo ejecute esta función, me va a devolver esa carpetita. Entonces yo le voy a poner aquí. Const carpeta padre. Que es la carpeta, mi carpeta, ¿cierto? Esta que tenemos aquí, que está vacía. La vamos a guardar y dentro de ella vamos a crear la carpetita hijo. Entonces, const carpeta padre y le vamos a poner obtener carpeta por ID y le vamos a pasar nuestro ID. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a generar una nueva carpeta. ¿Ya? Entonces vamos a crear un nombre, const nueva carpeta. Y vamos a poner nombre aquí mejor. O podríamos también modificar el nombre aquí, ¿cierto? No, lo vamos a hacer así por dentro. Vamos a generar una nueva carpeta donde aquí le vamos a poner nombre, nueva carpeta. Pero ¿dónde la vamos a crear? Dentro de la carpeta padre. Punto que create folder. Y aquí le vamos a pasar el nombre como carpeta hijo. Perfecto. Y de pasada podríamos obtener también, ¿cierto?, su ID para poder seguir trabajando con esta nueva carpeta. Entonces vamos a ponerle aquí nombre nueva carpeta. Perdón, me he equivocado. Vamos a decir aquí nueva carpeta solamente. Nueva carpeta.
Y aquí a nueva carpeta le vamos a obtener su ID. Nueva carpeta.getID. Guardamos y vamos a ejecutar esta función. Sería crear carpeta hijo y la vamos a ejecutar. Vemos que nos ha traído un nuevo ID. Me lo guardo por algún lugar. Y si revisamos aquí, tenemos nuestra carpeta. Excelente. Entonces, para nosotros poder crear una carpeta dentro de otra carpeta o un archivo dentro de una carpeta, yo debo tener una referencia. En este caso, a la carpeta a través de su ID. Excelente. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de crear un archivo. Existen muchos tipos de archivos que acepta Google Apps Script. En este caso vamos a crear un archivo muy sencillo. Algún archivo de texto, por ejemplo. Entonces pongamos aquí. Function. Crear archivo. Archivo. Y nuevamente vamos a obtener aquí esta carpeta padre. Me voy a traer este fragmento de código para generar el archivo dentro de esa carpeta. Si yo ejecuto la función o el método createFile, como dice aquí, me lo va a crear en la raíz del drive. Pero yo no lo quiero en la raíz del drive, yo lo quiero que esté dentro. Así que lo vamos a crear dentro de esa carpeta hijo. No, lo vamos a crear dentro de mi carpeta. La carpeta hijo la vamos a dejar tranquila por mientras, pero lo vamos a crear dentro de esta carpeta padre que tenemos. Así que tenemos nuestra carpeta y ocupemos pues. Digámosle, carpeta padre punto create file y le vamos a dar un nombre de archivo. Va a ser mi archivo .txt y también me sugiere aquí que le tengo que pasar un contenido. Entonces, este es el contenido del archivo generado desde Google Apps Script. Perfecto. Entonces, veamos cómo resulta todo esto. Guardamos el proyecto. Nos venimos aquí a la función crear archivo. Damos play. Y veamos qué es lo que nos salió. Y aquí tenemos nuestro archivo. Perfecto. Si lo abro, me dice, este es el contenido del archivo generado desde GAS. Vemos también que aquí tenemos un archivo que dice, un método que dice create file, name, content y mime type. Y aquí me da como ejemplo un archivo HTML. Los tipos mime son tipos de archivos, digamos, como estandarizados, ¿ya? Donde, a ver, lista de archivos, no, lista de tipos mime. Entonces son como un estándar, por decir así. Aquí tenemos archivos de audio, tenemos archivos de diferentes tipos. Algunos de los que nos interesan a nosotros, bastante, son por ejemplo estos, CSS. Y fíjense que aquí dice text CSS. Perfecto. Archivos de valores separados por coma. Text CSV. ¿Cierto? También tenemos este text HTML. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Imágenes. ¿Ya? Otro archivo que a nosotros nos interesa son los mismos archivos JavaScript. A ver, busquemos JavaScript y aquí tenemos Application JavaScript. Observemos que a pesar de que son archivos de texto plano, los archivos de JavaScript, los considera aquí como Application. Me imagino yo que es porque permiten ejecutar código. Este es otro archivo otro tipo de archivo que también nos interesa mucho, que sirve para el intercambio de datos, archivo JSON, y también los categoriza como Application. Entonces nosotros podemos generar estos archivos, ¿cierto? Tipo mime. Y aquí aprovechemos este ejemplo que tenemos aquí. Vamos a generar un archivo .html con el tipo mime HTML. Entonces veamos, pongámosle aquí. Function. Aquí vamos a poner un comentario primero. Crear archivo
con tipo mime. Function, vamos a crear archivo mime. Ok. Nos vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Teníamos esta instrucción. Perfecto. La traemos para acá. Y aquí le vamos a cambiar esto por carpeta padre. Y que nos genere este archivo. Le vamos a cambiar el nombre por index.html. Hola Google Apps Script. Perfecto. Entonces vamos a guardar. Vamos a ejecutar este nuevo archivo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Crear archivo mime. Perfecto. Y veamos qué resulta. Y aquí acaba de aparecer, bueno, con la extensión incorrecta encima, HRML. Pero fíjense que aquí yo pongo el mouse encima y me dice que es un archivo de texto. Y aquí me dice que es un archivo HTML. Entonces, de alguna manera, estos tipos MIME sirven para poder identificar o darle una categoría al archivo que nosotros tenemos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Continuaremos en una próxima sesión viendo qué más nos ofrece Google Apps Script. Hasta pronto.